surge la asociación? La asociación surge, a partir del año 2006. En realidad surge a partir de un hecho trágico, por eso el nombre que lleva nuestra asociación, que es la Asociación Civil Alfredo Marcenac, y surge a partir de la muerte, del crimen de Alfredo. Alfredo es mi hijo. El día 6 de julio del 2006, Alfredo, mientras iba caminando con unos amigos en Buenos Aires, a las 5 de la tarde, fue asesinado por un legítimo usuario de armas de fuego. En realidad, a partir de ese momento no solamente cambió nuestra vida, sino que también empezamos a desarrollar una tarea que tampoco teníamos pensada en ese momento, ¿no? La asociación comenzó a funcionar en octubre de ese mismo año, pero nos constituimos como organización civil formalmente un año después, en 2007. Así que empezamos a trabajar con las personas que se fueron acercando, y casi todos los debates que hacíamos para pensar estas condiciones de seguridad colectiva siempre caían en algún punto en cuestiones vinculadas a la educación, ¿no? A la concientización, a la educación. En ese momento, entonces, pensamos y solicitamos colaboración, como muchos de nosotros éramos educadores. Planteamos a Jefatura Regional de Región 20, a la que pertenece Necochea, la posibilidad de empezar a pensar con docentes de diferentes niveles educativos y modalidades propuestas didácticas que permitieran ingresar al aula la cuestión del desarme, para promover, digamos, esta discusión. Ponerlo en tema. Ponerlo en tema, poner en agenda, porque en definitiva los medios de comunicación te atosigan por un lado y te atraviesan con información vinculada al uso de las armas, pero es una información muy selectiva, desgraciadamente, una información desde que está orientada, claro, desde un mismo ángulo, presentan solamente o parcialmente el problema de las armas vinculadas al delito, cuando en realidad la muerte por armas de fuego en el país, que se producen cotidianamente en la Argentina, alrededor de 8 muertes por armas de fuego en el país por día, lo que significa que es un problema grave, ¿sí? Que nosotros solamente nos llega como información aquellos datos que tienen que ver más que nada justamente con las situaciones de muerte en condición de delito, claro, o en situación de delito, sí, pero no se reconoce que esa cantidad de muertes en situación de delito son solo una parte mínima. ¿Y cómo se da la vinculación de la asociación con la facultad dentro de todo este gran marco? En el año 2009 se genera la Cátedra Abierta por la Paz, Alfredo Marcenac, y empezamos a partir de allí, desde esa cátedra, a hacer un trabajo de difusión de todas estas tareas que nosotros estábamos haciendo de capacitación, de formación académica, de trabajo también en otros ámbitos de la comunidad. Allí tomamos contacto con un antropólogo, un grupo, que es el Grupo de Estudios Socioculturales del Conflicto, que está coordinado por el doctor Juan Pablo Mata, y que ellos estaban trabajando en el abordaje del conflicto a través de la mediación comunitaria. Y la verdad es que nosotros notábamos que teníamos una especie de deuda en este enfoque de educación para la paz, vinculado al abordaje del conflicto de manera no violenta. Ese encuentro nos terminó de completar esta perspectiva, así que empezamos a trabajar conjuntamente. Primero presentamos un proyecto de extensión que fue seleccionado en la universidad de manera conjunta. Cuánto trabajo, la verdad, un recorrido muy fuerte. Y en el año 2012 se nos ocurrió pensar
una diplomatura como trayecto formativo, una diplomatura en educación para la paz y el abordaje del conflicto. Que venía a cerrar. Que venía a cerrar todo este trabajo, estas experiencias territoriales conjuntas, estas discusiones conjuntas, y un trabajo de educación para la paz que era importante que ingresara al ámbito académico. Se abordaran las diferentes formas de violencia que son necesarias, digamos, desterrar o erradicar o por lo menos disminuir para poder pensar en una sociedad más pacífica. Y en ese sentido nosotros estamos pensando no solamente en la violencia directa, sino que estamos pensando también en los procesos de violencia estructural, culturales, que son indispensables discutir y debatir, ¿no? O sea, no podemos pensar en una sociedad pacífica si no cuestionamos este tipo de cosas, ¿no? La desigualdad social como un problema de violencia estructural que es necesario debatir. La necesidad de un otro más vulnerable. Exactamente, ¿no? Incluir a ese otro más vulnerable también para pensar en una sociedad más democrática, inclusiva. Entonces, eso a nosotros nos fue dando esta identidad profundamente orientada a la educación, pero la educación en todos los espacios públicos, ¿no? La educación entendida como un proceso de transformación social, crítico, inclusivo, que nos permitiera debatir con diferentes sectores qué tipo de sociedad queremos. La última, Mónica, tiene que ver con esta cuestión que la trajiste vos, que yo tenía muchas ganas de preguntarte, que tiene que ver con esta situación de que frente a un conflicto, frente a la violencia, frente a un delito, la respuesta es más represión, más violencia, más policía, más armas. Una cuestión a considerar es que la cuestión de la seguridad ciudadana o de por lo menos la cuestión del desarme, cuando nosotros empezamos a analizar algunos datos, observábamos que la cantidad de muertos por arma de fuego e inclusive la presencia más fuerte de las armas de fuego en la sociedad estaba también vinculada a los datos de las crisis que se habían vivido en la Argentina alrededor del año 2001-2002. Que es la última, que se tiene como más noción más fuerte. Exacto, que nosotros podemos tener como noción más fuerte, ¿no? Pero en los últimos meses, en el último periodo, también estamos observando que a medida que se incrementa el nivel de conflictividad social, también aumentan la cantidad de muertes y también aumentan la cantidad de armas en circulación. Entonces, uno podría pensar que si nosotros lo que queremos hacer es disminuir los niveles de violencia a nivel social, o por lo menos los niveles de muerte con presencia de armas, tenemos que pensar que no solamente lo vamos a arreglar con un sistema represivo, tendríamos que pensar también en cómo resolvemos otras problemáticas sociales que tienen que ver con la inclusión, con la disminución de los niveles de conflictividad social en general, con una mayor situación, con una mayor posibilidad de distribución de los beneficios sociales o de los recursos sociales. Por eso que en realidad nuestra mirada siempre aparece muy asociada en Educación para la Paz a estas tres formas de violencia de las cuales estamos hablando, ¿no? De la violencia estructural, de la violencia cultural y de la violencia directa. Claro. Bueno, es un homenaje que nació de una manera muy triste y trágica, pero que les da fuerza para seguir con la asociación y continuar. Y creo yo también, es una manera de tenerlo presente continuamente y a su vez de crear un legado. Nosotros siempre decimos que esta tarea que hacemos, cada una de las acciones que nosotros realizamos de la asociación, sigue siendo un espacio de resistencia, siguen siendo acciones de resistencia y también acciones de transformación. En realidad, la furia se transforma en una acción constructiva y deseamos que esta acción constructiva, en nombre de Freddy y en nombre de todos los jóvenes que fueron
aniquilados por las múltiples violencias, permanezcan también.